Proyecto número 2. Clasificación automática de leads. Este proyecto es muy interesante puesto a que nos permitirá concretar aún más el conocimiento que tenemos, en este caso, de los nodos que nos permiten controlar el flujo en cuanto a condicionales y demás lógicas o criterios para poder enrutar los flujos de manera correcta. Así que vayamos a ver qué nos depara en este proyecto tan interesante. Perfecto, entonces comenzamos ahora el proyecto número 2, así que vamos a crear un nuevo workflow. Nos dirigimos a el nombre, proyecto número 2, en este caso guión, y vamos a colocar el nombre, clasificación automática de leads. ¿Okay? En primer lugar, como siempre les comento, configurar la zona horaria. Vamos a settings, nos dirigimos aquí a Lima, Perú, en este caso, mi ubicación. Ustedes colocarán su ubicación. Y vamos a comenzar, en este caso, entendiendo de qué va este proyecto. ¿Okay? Así que vamos a revisar nuevamente el diagrama de procesos que hemos preparado para este proyecto y qué es lo que vamos a automatizar en este segundo proyecto. En primer lugar, tenemos que entender que vamos a comenzar en este caso con una tabla de datos dentro de Google Sheets, la cual también utilizaremos como base de datos en este caso. Ok, entonces tenemos esta base de datos a nuestra disposición. De hecho, la tabla que vamos a utilizar es la siguiente. Si nos damos cuenta, tenemos datos como por ejemplo nombres, apellidos, correo, empresa, industria, presupuesto, prioridad, contactar, el cual en este caso sería un checklist, lo cual nos da la idea de que sería un tipo de dato booleano, ¿ok? O bien es verdadero o bien es falso. Perfecto. Después de eso vamos a obtener nosotros con un nodo trigger toda esta información para trabajarla desde inicio de nuestro proyecto. Y después esa información vamos a trabajarla mediante distintas condicionales. Por ejemplo, haciendo filtros, ruteando en base a criterios, en este caso industria, y por último asignando prioridades para finalmente actualizar esta tabla de datos. ¿Ok? Así que vayamos directamente a iniciar con el primer nodo de nuestro proyecto. Perfecto, entonces como les comenté anteriormente, vamos a iniciar nuestro workflow con un trigger que nos permitirá captar todas las filas, cada una de las filas de esta tabla de datos, de tal manera que toda esta información esté dentro de N8N y podamos trabajarla. ¿Por qué? Porque después vamos a hacer algunos filtros. Tenemos que tener información acerca de algunos campos y finalmente asignar prioridades en función tal vez del presupuesto, de la industria o de la empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, perfecto. Nos dirigimos a N8N. Vamos a, en primer lugar, agregar nuestro nodo trigger. En este caso, ya que es una acción inicial que vamos a realizar para poder obtener todos los datos de esta tabla, podemos iniciar este trigger con un manual trigger. ¿Okay? Vamos a darle clic aquí al manual trigger. Perfecto, entonces cada vez que yo le dé clic al manual trigger, este podrá desencadenar el flujo completo. ¿Okay? Nos dirigimos a la primera acción. En este caso, tenemos que obtener todos los datos de nuestra tabla de datos para poder trabajar esa información dentro de N8N. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos dirigimos aquí a la aplicación, en este caso es Google Sheets, que estamos usando como base de datos. Dirigimos a buscar Sheets y nosotros tenemos distintas acciones que podemos realizar. ¿Okay? Dentro de estas acciones que podemos realizar tenemos la opción de obtener filas de una hoja, que es precisamente lo que tenemos que utilizar en este caso. Así que le damos clic, se nos abre directamente la vista de parámetros de esta aplicación, o de este nodo mejor dicho. Tenemos ya preconfigurada nuestra credencial. Esto de hecho se coloca por defecto cada vez que utilicemos cualquier nodo, en este caso Google Sheets, Gmail o Calendar, que son las que ya hemos habilitado, pues directamente tendrán las credenciales conectadas. ¿Okay? Una vez se conecte por primera vez, para los demás nodos se mantiene de esa manera. En este caso el recurso nuevamente es una hoja dentro de un documento. ¿Por qué? Porque tenemos acá que trabajar dentro de la hoja 2. ¿Okay? No estamos trabajando con hojas de cálculo como tal, sino más bien con hojas dentro de hojas de cálculo. Entonces sería el recurso hoja dentro de un documento o también hoja dentro de una hoja de cálculo. La operación en este caso sería obtener filas. ¿Cómo yo sé que esta es la operación que estoy buscando? Nos podemos dar cuenta ya que aquí tiene una pequeña descripción. Recupera una o más filas de una hoja.
que es precisamente lo que queremos nosotros. Le damos clic a Get Rows y tenemos que buscar el documento en este caso. El documento en este caso se sigue llamando captura de leads. ¿Ok? Y nosotros vamos a proceder a seleccionar la fila. En este caso tenemos dos filas. ¿Cuál es la fila que corresponde? Pues evidentemente es la fila 2. O mejor dicho, evidentemente es la hoja 2. ¿Ok? Es la hoja 2. Perfecto. Ahora bien, acá nosotros podemos obtener estos datos en base a distintos filtros. ¿Ok? Podemos establecer algunos filtros, por ejemplo, como visualizamos acá. Y para establecer esos filtros podemos nosotros seleccionar cada una de las columnas. Por ejemplo, no lo sé, aquí podríamos colocar industria y colocar un valor si es que nosotros queremos hacer el filtro por industria y solo recuperar aquellas empresas o personas o filas que tengan el valor de una industria en específico. Por ejemplo, salud, simplemente tendríamos como resultado las filas de salud, que sería una única en este caso. Ok, de momento no queremos realizar ningún filtro, simplemente se los menciono para que tengamos el conocimiento de esto. Y también, en caso queramos realizar estos filtros, pues podemos hacer cualquier tipo de combinación, o bien una combinación con un AND o también con un OR. Perfecto. Hay más opciones, evidentemente siempre hay más opciones complementarias de parámetros para cada uno de estos nodos. Podemos explorar cada uno de estos, pero en este caso no los utilizaremos, así que directamente pasamos a ejecutar nuestro nodo. Ok, así que le damos clic a Execute Step y si nos damos cuenta, ¿qué tenemos en este caso como información que hemos traído de esta base de datos? Tenemos las 10 filas, ¿ok? Tenemos las 10 filas. ¿Cómo sabemos eso? Acá indica 10 items. Cada item, en este caso, será cada fila. ¿Cómo podemos ver el dataset completo que hemos recuperado? Sería el siguiente, sería ir a la vista de table y aquí tenemos precisamente la misma tabla que tenemos en Google Sheets, ¿ok? Si nos damos cuenta, nos ha agregado un campo adicional, el cual es el campo de Raw Number. Si nos damos cuenta, básicamente ese campo Raw Number está indicando qué número de fila pertenece cada una de esta información. ¿Ok? En este caso, la fila 2 es para Ana, la fila 3 es para Javier. ¿Ok? Perfecto. Tenemos también la vista de JSON, la cual en este caso no nos ayuda mucho. De hecho, la vista que más nos ayuda es la de Table. Así que perfecto. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta información? Como siempre les comento, una buena práctica al momento de iniciar todo workflow es definir las variables que vamos a utilizar a lo largo del mismo. Entonces, para definir las variables, pues tenemos que seleccionar el nodo set. Vamos a definir cada una de estas variables, ¿ok? Las cuales son, en este caso, son 8 variables, ¿ok? Vamos a colocarlas cada una de estas con sus respectivos nombres. En este caso, por ejemplo, la primera variable es nombre. Jalamos el valor de nombre, apellidos, correo, también, ¿ok? Empresa, industria, y así sucesivamente para cada uno de los demás campos. Perfecto, entonces también aquellos campos que están vacíos, como por ejemplo el campo prioridad, directamente jalaríamos su información o su data al campo prioridad, ¿ok? Y por último el campo contactar, ¿ok? El cual vemos que en este caso tiene un valor de false, ¿ok? Vamos a dejar exactamente el mismo nombre y ahora lo que nos faltaría sería corroborar el tipo de dato de cada una de estas variables. Entonces, comenzando con el campo nombre, tenemos que es un tipo de dato string. Lo mismo aplica para apellidos, también para correo, empresa, industria, más de lo mismo son tipos de dato string, carácter. Por ejemplo, para el campo presupuesto podríamos asignarle un tipo de dato numérico, ¿ok? Podríamos ir acá a la opción de number y seleccionarla. Prioridad también en este caso pues va a ser un tipo de dato string. De hecho, en este caso está vacío esta variable. Y por último tenemos el campo de contactar, el cual es una banderita o el cual es básicamente un indicador. O bien es verdadero o bien es falso. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque en nuestra tabla se trata de un checkbox. Y un checkbox simplemente puede ser o bien falso o bien verdadero. Y dependiendo de si es falso o verdadero, se marcará o no el tick dentro del box. ¿Ok? En este caso entonces vamos a seleccionar el valor de tipo de dato booleano. Perfecto. En este caso es valor de false. Y pasaríamos a ejecutar el step. Le damos clic. Y si nos damos cuenta, pues nuevamente tenemos en este caso las variables ya definidas
y tenemos exactamente la misma tabla. ¿Ok? Bien, perfecto. Ahora tenemos que filtrar estos datos en base a distintos criterios, en base a distintas condiciones y enrutarlos también a distintas partes o distintas rutas de nuestra automatización. Tenemos que entonces filtrar, en este caso, los prospectos en función a un criterio, el cual es el de presupuesto, que recordemos es un campo dentro de nuestro nodo set. Tenemos aquí el campo numérico que es el de presupuesto, así que tenemos que filtrar los prospectos en función a dicho campo. ¿Ok? Nos dirigimos entonces al botón de más y buscaremos el nodo que nos permitirá filtrar dichos prospectos, el cual es el nodo filter. Le damos clic a filter y aquí tenemos los distintos parámetros que aparecen, el cual en este caso simplemente vamos a usar el de condiciones, que es el principal. ¿Ok? Aquí nos comenta que podemos filtrar en base a presupuesto. Entonces, para filtrar en base a presupuesto tenemos que seleccionar el campo presupuesto, jalarlo directamente, ya que este valor de presupuesto recordemos que es un valor dinámico. ¿Cómo sabemos que es un valor dinámico? Puesto a que presupuesto no es exactamente el mismo valor para todas las personas que están acá, sino más bien es un campo dinámico. Por ejemplo, para Ana es 10.500, para Javier es 15.000. Entonces, este valor tiene que ser dinámico. Por esa razón, usamos la expresión de dicho campo y no un valor fijo. Este valor, por ejemplo, podríamos filtrarlo de acuerdo a cualquier tipo de criterio que utilicemos personalizado a nuestro negocio. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso podríamos establecer que sea igual a, o bien, algo mucho más interesante, que el número sea greater than o mayor a cierta cifra. Por ejemplo, veamos acá los números y vamos a colocar en este caso que sea mayor a 5.000, por ejemplo. ¿Ok? Así que nos dirigimos a N8N y colocaríamos acá 5.000. Perfecto, entonces simplemente como output vamos a recibir aquellos prospectos que tengan como presupuesto mayor, un número mayor a 5.000. ¿Ok? Vamos a ver cuántos quedaron en este caso. Y vemos que 8 son los prospectos que poseen un presupuesto mayor a este número. Y también los que no han sido aceptados, es decir, han sido descartados, son 2, los cuales han tenido presupuestos de menos a 5.000, 2.500 y 4.800 en este caso. ¿Ok? Entonces estamos haciendo un primer filtro, en este caso, en función a un criterio, el cual en este caso es presupuesto. Perfecto, ahora queremos establecer una condición. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que nos comenta aquí es que ruteemos algunos prospectos en función a distintas industrias. Vamos a hacer en este caso un primer ruteo simple utilizando un nodo condicional if y más adelante vamos a utilizar una condicional un poco más compleja en términos de ruteo para utilizar un nodo switch. Así que primero comencemos tal vez simplemente asignando prioridades en función a un criterio en particular utilizando el nodo if. En este caso tipeamos if y le damos clic. Perfecto. Queremos establecer un criterio muy particular. Por ejemplo, un criterio en función a el campo industria. ¿Qué pasa si tenemos dos industrias las cuales nosotros no conocemos? Entonces simplemente queremos asignarlas como de muy baja prioridad. ¿Ok? Por ejemplo, seleccionemos dos industrias. Perfecto, serían las industrias de marketing y construcción en este caso. Entonces, ambas industrias queremos catalogarlas directamente como industrias de baja prioridad, al menos para nosotros. ¿Ok? Entonces vamos a colocar la siguiente condición. Vamos a la vista de esquema y tendríamos que configurar, en este caso, los criterios que vamos a considerar. Ahora bien, acá tal vez tengamos una pequeña confusión. Por ejemplo, si estoy pensando en usar o bien los campos que he obtenido como resultado del nodo filter o bien los campos que ya he seteado anteriormente dentro del nodo set. ¿Cuál debo utilizar yo? Recordemos que en este caso podemos usar ambos campos. ¿Ok? ¿Cómo así? Nos dirigimos a la opción de abrir pantalla y si nos damos cuenta podemos utilizar ambos campos de manera indistinta. Por ejemplo, si hacemos el drag and drop de Ana, nos damos cuenta que perfecto, está permitido. Y también lo mismo para el nodo set. ¿Ok? Pero la pregunta aquí es,
cuál de estos dos utilizar. En este caso, en realidad el único nodo que debemos utilizar es el de nodo filter, ya que aquí están aplicados los filtros. Es por esa razón que simplemente se mantienen los datos que en este caso tienen un presupuesto mayor a 5000. Por esa razón aquí también podemos visualizar que tenemos 8 items, mientras que abajo en el nodo set tenemos los 10 items sin aplicar el filtro. Pero si por ejemplo no tuviésemos esta casuística, podríamos utilizar información dinámica mediante expresiones, como bien lo hemos visto, de nodos anteriores, tal y como lo estamos haciendo ahora. Pero hay una diferencia fundamental dentro de estas expresiones. Si nos damos cuenta, para el filtro subsecuente, es decir, que está adyacente a nosotros y antes, podemos ver que simplemente la expresión es la siguiente: $JSON, y en este caso punto, y el nombre del campo, que es nombre en este caso, lo cual ya hemos visto anteriormente. Pero, ¿y qué pasa si nosotros usamos el campo dinámico para lo mismo, pero del nodo anterior al nodo anterior? ¿Ok? Nos damos cuenta que en este caso la expresión es distinta. ¿Ok? En este caso la expresión después del dólar se refiere a un nodo, el cual es el nodo edit fields. Este sería el nodo. ¿Ok? Y después viene un punto, y después viene item, y después recién se repite lo mismo, JSON.nombre. ¿Ok? Básicamente esta es una idea bastante clara que tenemos que tener al momento de usar expresiones dentro de N8N. De hecho, vamos a aprender más acerca de expresiones en N8N en el siguiente módulo, pero de momento estamos antelando algunos datos importantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? Si por ejemplo yo comenzara una expresión con dos corchetes, yo podría iniciar tanto con el JSON refiriéndome al nodo anterior, pero al nodo adyacente anterior. Por ejemplo, si yo considero que puedo usar el campo de presupuesto, sería directamente JSON punto el nombre del campo, en este caso presupuesto. Y directamente también nos damos cuenta que el mismo N8N nos recomienda qué campo podemos usar. Por ejemplo, en el punto tenemos todos los campos: apellidos, contactar, presupuesto, industria, empresa, distintos campos. En este caso yo quiero seleccionar presupuesto. ¿Ok? Presupuesto. Así que vamos a seleccionar ese campo y nos damos cuenta que aquí figura el mismo campo de presupuesto. ¿Ok? Pero ¿y qué pasa si yo estoy interesado en usar el campo presupuesto del nodo anterior al nodo anterior, al nodo filter? ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues exactamente de la misma forma. Nos dirigimos a tipear dos corchetes al inicio y al final, como encerrando la expresión que vamos a colocar, y directamente tipearíamos el signo de dólar para poder comenzar a referirnos con dos paréntesis al nodo que vamos a utilizar. Le damos a dos comillas simples y directamente tipearíamos el nombre del nodo al cual queremos extraer la información. Edit fields en este caso. Así que lo tipeamos. Y ahora bien, para referirnos a cada uno de estos datos, tenemos que en primer lugar seleccionar que vamos a recoger la información de un solo ítem. Porque recordemos que acá tenemos 10 ítems, no tenemos solo uno. Entonces siempre la expresión va a referirse netamente a la información que tenemos de un único ítem. Es por esa razón que colocamos item. Y después la expresión de siempre, la cual es JSON, punto, y el nombre del campo. En este caso, por ejemplo, podría jalar el valor de correo. Entonces vamos a darle aquí a correo y directamente tendríamos esto. Ahora bien, nosotros tenemos 10 items y acá solamente sale item. Esto se va a ejecutar 10 veces de manera individual. 1, 2, 3 hasta el número 10 y tendríamos los datos de cada uno de estos en 10 distintos items. ¿Ok? Así que básicamente esa es una pequeña introducción a lo que son expresiones dentro de N8N. Pero en este caso directamente lo que teníamos que seleccionar netamente es la condición. Es el criterio que vamos a usar para nuestro nodo filter. Entonces, volviendo a lo nuestro, ¿qué condición vamos a plantear en este caso? Recordemos que el criterio que habíamos especificado para nuestro ruteo simple era en base a industrias. Teníamos que seleccionar las industrias de marketing y construcción para despriorizarlas en este caso. Entonces, vamos a seleccionar acá el campo de industria
obviamente el nuevo filter, porque ya están aplicados los filtros. Lo colocamos. Lo colocamos, ¿ok? Y en este caso queremos que no sea igual a marketing y tampoco construcción. Entonces podría colocar acá que no sea igual a marketing. Este is equal to indica igualdad. Tenemos que indicar desigualdad. Is not equal to. Y vamos a agregar una condición más. En este caso también tenemos que especificar que el campo industria tampoco es igual a construcción. Cabe resaltar que aquí sí es importante colocar las tildes, ya que en este caso nuestra tabla contiene industria de tipo construcción con tilde en la O. Así que vamos a colocar directamente construcción y al ejecutar el step vamos a darnos cuenta que tenemos nuevamente dos ramas. En la primera tenemos los 6 ítems que han sido procesados, que en este caso no son ni marketing ni construcción en el campo de industria. Pero en la rama false tenemos los campos que sí son precisamente de dicha industria. ¿Okay? Nos damos cuenta que si nosotros visualizamos precisamente en el nodo if, tenemos 6 ítems que van por arriba y 6 ítems que van por abajo. La rama de arriba es la rama true y la rama de abajo es la rama false. Nosotros queremos continuar con el flujo por la rama verdadera, ¿ok? Y en este caso vamos a continuar nuestro flujo con un ruteo mucho más complejo. En este caso es un ruteo en base a prioridades, ¿ok? En base a prioridades. ¿En base a qué factor podríamos asignar prioridades, por ejemplo? Puede ser directamente con el mismo campo que hemos hecho el filtro, por ejemplo con presupuesto. Entonces vamos a dirigirnos a la opción de más y le damos clic en switch para poder hacer un ruteo mucho más avanzado y directamente asignar distintas prioridades, ¿ok? En este caso quiero asignar 3 tipos de prioridades: alta, media y baja. Por ejemplo, podríamos asignar una prioridad alta para aquellos prospectos que tengan un presupuesto mayor a 20.000, una prioridad baja para aquellos prospectos que tengan un presupuesto menor a 10.000 y una prioridad media para aquellos que estén dentro del rango intermedio. ¿Cómo podríamos hacer ello? En primer lugar, tendríamos que seleccionar aquí las diferentes rutas que se van a crear dentro del nodo switch. Entonces, por ejemplo, si queremos establecer la prioridad alta, podríamos establecer la primera condición. ¿Cuándo se va a cumplir la prioridad alta en este caso? Tendríamos que seleccionar aquí el presupuesto, ¿ok? Colocarlo como valor 1, el cual tiene que ser, en este caso, no igual a, sino más bien mayor a, que sería is greater than. En este caso, tendría que ser mayor a 20.000, ya que es nuestro presupuesto óptimo para la prioridad alta. Entonces, para darle un nombre a esta ruta, le colocaríamos en rename output y le daríamos un nombre. Colocaríamos alta. Perfecto, tenemos acá ya la prioridad alta definida. ¿Ok? Podríamos definir también entonces de la misma manera una prioridad media y una prioridad baja. Bien, entonces, por ejemplo, en este caso, para definir la prioridad baja directamente, podríamos añadir una segunda ruta, la cual podríamos renombrar como baja, prioridad baja, y colocar acá las condiciones, ¿no? Nuevamente vamos a hacer las condiciones en función del presupuesto, entonces jalamos el campo presupuesto, pero en este caso el número tiene que ser menor, es decir, is less than a un número, en este caso es 10.000. Ok, perfecto. ¿Cómo hacemos que la prioridad media esté entre ambos valores? Ok, es muy importante. Podemos, o bien, en este caso nos daremos cuenta que si agregamos una ruta más, en realidad es un poco complejo el hecho de establecer tal vez una equivalencia para el rango del nivel intermedio que se está buscando. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer en este caso es, vamos a completar con una tercera ruta con lo que se conoce como el fallback output. ¿Ok? En este caso el fallback output básicamente nos comenta lo siguiente. Si la ruta 1 y la ruta 2 no se cumplen, entonces utilizamos esa tercera ruta. En este caso, si la ruta 2 y la ruta 1 no se cumplen, significa que está el presupuesto dentro de nuestro rango, el que estamos buscando precisamente. Perfecto, entonces aplicando ese concepto de fallback output tendríamos lo siguiente. En este caso yo quiero que nuestro fallback output tenga un output extra, ¿ok? ¿Por qué? Porque se va a crear una tercera ruta.
le damos clic a Extra Output y podremos también darle clic a la opción de Rename Fallback Output. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que se crea la tercera ruta, pero se llama Fallback. Yo quiero que se llame Media. Entonces nos dirigimos a la opción de Rename Fallback Output y ahí, por ejemplo, podríamos colocar Media. ¿Ok? Básicamente eso es lo que nos permite hacer un fallback output, que sería como una ruta de contingencia. En caso no se cumpla ninguna de estas condiciones y no haya continuidad en el workflow a través de alguna de estas rutas, entonces seguimos esta otra ruta de contingencia. Perfecto, y ahora lo que tenemos que hacer es lo último que nos indica nuestro diagrama de procesos, el cual es asignar prioridades directamente. ¿Ok? ¿Cómo podemos asignar prioridades en este caso? Ya tenemos las prioridades ruteadas, pero tenemos que ahora actualizar estos dos campos. ¿Ok? Estos dos campos son los que tenemos que actualizar en este caso. El campo prioridad, el cual puede aceptar valores de alta, media, baja y muy baja. Y también el campo contactar, el cual es un booleano que simplemente se va a marcar como un checkbox o no. Entonces, ¿cómo podemos usar eso? Tenemos que dirigirnos en este caso a la opción de un Google Sheets, de un nodo Google Sheets. ¿Por qué? Porque es precisamente la aplicación que estamos usando, en donde se encuentra nuestra data. Y en este caso podemos también actualizar esta información. ¿Ok? Podemos actualizar esta información con el objetivo de completar la prioridad y completar también si es que debemos contactarlo o no. ¿Ok? Y así tener también nuestra base de datos actualizada. Perfecto, entonces para ello nos dirigimos al nodo de Google Sheets y tenemos que buscar aquí la opción de Update Row in Sheet. Así que le damos clic a Update Row in Sheet. Y lo más interesante de aquí es lo siguiente, ¿ok? Nos dirigimos a Update Row in Sheet y nos damos cuenta que también nuevamente las credenciales ya están conectadas. Perfecto. Primer paso realizado. Ahora vemos acá el recurso. ¿Cuál es el recurso que se va a usar? Nuevamente una hoja dentro de una hoja de cálculo. Así que lo dejamos de manera sin cambios, ¿ok? En operación tenemos lo siguiente. La operación que se va a realizar va a ser actualizar una fila, que es precisamente lo que queremos, ¿no? Porque nosotros tenemos la información hacia el campo presupuesto, pero los campos de prioridad y contactar no están completos. Entonces tenemos que simplemente actualizar estos dos campos de cada una de las filas, ¿ok? Nos dirigimos a proyecto en N8N y lo dejamos en Update Row. Seleccionamos los documentos, en este caso sería captura de leads, y seleccionamos también la hoja, en este caso sería la hoja número 2. Ahora bien, tenemos acá que hacer algo muy interesante. Y esto es lo que se conoce como la columna a hacer match. ¿Con qué columna nosotros vamos a hacer el match en nuestra tabla de datos? ¿Con qué columna? Porque para actualizar tenemos que buscar, en primer lugar, ubicar un dato, por ejemplo, digamos que sea el correo, y en base al dato de correo que tengamos, por ejemplo, digamos que estamos buscando un correo y el correo que estamos buscando es este, el de Lucía Sánchez, pues este dato nos dé acceso a poder modificar alguno de los campos que tiene en su fila. ¿Ok? Esto es lo que se conoce como el campo que nos permite hacer match. Así que, para este caso en particular, lo que buscaremos nosotros será lo siguiente. Column match on. Tenemos que buscar el campo que nos va a permitir hacer match. En este caso, un campo que es irrepetible para nosotros sería el campo correo. ¿Ok? Así que vamos a hacer el campo correo nuestro campo con el cual haremos match. Perfecto. Entonces, ya que estamos seleccionando el campo correo, nos damos cuenta que en valores actualizar tenemos acá que seleccionar qué correo vamos a buscar en primer lugar. ¿Ok? Así que vamos a seleccionar el correo que vamos a buscar. Nos damos cuenta que nos falta ejecutar los nodos previos. Así que le damos clic a Execute Previous Nodes o bien también podríamos directamente ir al nodo Switch y darle a ejecutar. Nos damos cuenta que dos ítems van por la prioridad alta, mientras que dos ítems van por la prioridad baja y por último dos ítems van por la prioridad media, completando así los 6 ítems filtrados del nodo anterior. Así que directamente nos dirigimos al nodo de Google Sheets y en este caso tenemos los correos. ¿Qué correo vamos a, o mejor dicho, qué campo vamos a usar para hacer match? Es el campo correo. Así que lo jalamos. Perfecto, entonces lo que va a hacer aquí la lógica del nodo será lo siguiente. Va a buscar este correo y directamente va a darse cuenta que el correo corresponde a la fila 6. Entonces, cuando nosotros le pidamos actualizar los datos, esta fila será actualizada.
En este caso, solo queremos actualizar dos campos, los campos prioridad y contactar. Así que en el parámetro de values to update, que serían los campos que tenemos que hacer una actualización, simplemente vamos a dejar activos a dichos dos campos. Así que quitamos presupuesto, ya que no queremos mover o modificar ninguna de esta información, la cual es crítica. Simplemente queremos modificar tanto el campo prioridad como el campo contactar. ¿Ok? Así que en este caso, prioridad, ya que está en la ruta de prioridad alta, directamente sería alta. ¿Ok? Y después también tenemos el campo contactar, el cual recordemos que es booleano. ¿Ok? El cual recordemos que es booleano. Para ello, entonces tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que darle una expresión a este campo booleano. Y tenemos que, en este caso, colocar las dos llaves, ¿ok? Y darle el valor de o bien true o bien false, tal y como hemos visto anteriormente. En este caso, si es una prioridad alta, entonces la idea es que se le contacte lo más antes posible. Así que el valor de contactar sería true. Perfecto, entonces aquí estamos denotando que este es un campo booleano y que tiene que completarse con el valor de true, con el valor de verdadero. Perfecto, entonces una vez habiendo hecho esto, tenemos también que repetir el mismo proceso para las prioridades baja y media. Básicamente sería exactamente lo mismo. Entonces aquí podríamos completarlo esto de manera manual, comenzando desde cero cada uno de los nodos, o bien directamente hacer lo siguiente. Copiar este nodo y pegarlo dos veces, porque vamos a usarlo para enrutear cada una de las distintas prioridades, en este caso baja y media. Perfecto, entonces para la prioridad baja en este caso simplemente tendría que cambiar algunos parámetros. La operación la mantenemos tal cual, documento y hoja también, la opción de modo de mapeo mediante columna también, el campo que vamos a usar para hacer match también lo dejamos igual, el correo pues está exactamente igual, pero ya que es una prioridad baja tenemos que cambiar algunos campos. En prioridad ya no va a decir alta, sino en este caso baja. Y por último, ya que es una prioridad baja, el contactar será falso. Entonces le damos el valor de false. Básicamente esos serían los únicos cambios que tendríamos que realizar dentro de este nodo. Y por último vamos a la prioridad media, ya que tenemos que también actualizar las filas que sean de prioridad media. En este caso todos los parámetros los dejamos exactamente igual, simplemente tenemos que cambiar los valores que vamos a actualizar. Estoy hablando de los campos de prioridad y contactar. En este caso la prioridad es media, así que cambiamos aquí de alta a media. Y en contactar podríamos dejarlo como true o bien como false, dependiendo del caso que estemos buscando. Así que perfecto, básicamente esta sería la idea. Entonces yo al momento de ejecutar el workflow por completo, podría obtener todos los datos de ambos campos, tanto de prioridad como de contactar. Así que para ello vamos a precisamente hacer esta prueba. Vamos a ejecutar todos los datos y vamos a darle a Enter. En este caso se ejecutan todos los nodos y nos damos cuenta que también al final de ejecutarse los últimos nodos salen dos ítems por cada una de las rutas. ¿Esto qué significa? Que el nodo pues se ha ejecutado de manera correcta, ya que en este caso también vemos que todos los checks son de color verde y que también figuran como precisamente checks sin saltar ningún error durante la ejecución del workflow. Así que también vemos acá cuáles son los valores que han sido actualizados, en este caso el correo tal, al cual se le actualizó el campo de prioridad y el campo de contactar. Y lo mismo para el segundo correo. Lo mismo para también la prioridad baja en este caso y lo mismo también para la prioridad media. Si vemos la tabla ahora en Google Sheets tendremos lo siguiente. Veremos que las prioridades y los contactos han sido actualizados. Vemos que ahora aquellos que tienen prioridad media deben ser contactados, aquellos que tienen prioridad alta también, y aquellos que tienen prioridad baja simplemente no los van a contactar. Pero nos hemos dado cuenta también que hay algunas filas que directamente no tienen una prioridad asignada. ¿Por qué puede que pase esto? Porque recordemos que nosotros, antes de pasar a hacer el ruteo, hemos tenido también dos criterios de filtro. En este caso tenemos al nodo filtro, ¿okay? El cual nos descartó de entrada a los campos, o mejor dicho, a las filas de Sofía Martínez y de María Gómez. Entonces, tanto Sofía Martínez como María Gómez no tendrán una prioridad asignada. Y también en la segunda condicional, en este caso el nodo if, tenemos dos ítems que se van por la rama falsa.
estamos hablando de Carlos y también de David. ¿Dónde están Carlos y David? Este Carlos y también este David. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros quisiéramos asignarle alguna prioridad en base a la rama de falso de la salida del nodo if? También podríamos hacerlo directamente. Jalamos la rama falsa y en este caso sería lo siguiente. Entramos a el nodo sheets y nuevamente buscamos la opción de update a row. Le damos clic y nuevamente sería cuestión de completar los mismos parámetros que hemos completado hace un rato. El recurso, el mismo, la operación la misma, el documento, buscamos el documento, captura de leads, el sheet sería en este caso el sheet 2 y nuevamente en este caso el mapeo será mediante el campo correo. Así que tenemos que seleccionar aquí el correo. Estamos hablando de este campo dinámico y nuevamente los campos que vamos a utilizar para hacer el update serán el campo prioridad y contactar. En este caso prioridad será tal vez muy baja y por último contactar será falso también. ¿Ok? Vamos a seleccionar expresión, así que borramos esto y nuevamente aquí entramos a la expresión de falsa para poder indicar que es un booleano. Y este booleano pues se convertiría básicamente en este checkbox que no estaría marcado. Así que ahora mismo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a guardarlo, vamos a ejecutarlo una vez más y veremos ahora sí que aquellos campos que faltaban actualizarse también serán completados ahora mismo. Obviamente los campos de Sofía y María son los campos que hemos hecho filtro anteriormente con el nodo filter. Y estos campos no pueden ser actualizados ya que simplemente el nodo filtro descarta items. ¿Ok? Entonces no podemos hacer algo en particular con esos items que han sido descartados. Cosa que no ocurre con el nodo if, en donde si cumple una condición sale por una rama y si no la cumple sale por la otra. Entonces por esa otra rama que no cumple sí podemos realizar ciertas acciones. ¿Ok? Que es precisamente lo que hemos hecho ahora mismo. Perfecto. Entonces este es el segundo proyecto, el de clasificación automática de leads, en donde hemos aprendido a usar distintos tipos de nodos, especialmente aquellos nodos que nos permiten establecer ciertos criterios, ciertas condiciones para poder así enrutar distintas zonas de nuestro workflow y también realizar distintas tareas por cada una de estas rutas. Es muy interesante aprender ese tipo de condicionales, de nodos de lógica, ya que nos permiten estructurar de manera bastante inteligente nuestros workflows en N8N. Así que, habiendo revisado este workflow en este proyecto número 2, pasemos ahora a revisar el proyecto número 3.